Buenas tardes, hermanos. Quiero compartir con ustedes algunas cosas de Hechos, pero quiero iniciar con el capítulo 4, versículo 33, donde dice: Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esta abundante gracia para testificar de la resurrección de Jesucristo, y no solamente de la resurrección, sino también de su crucifixión y el arrepentimiento de pecados, fue por lo que podemos leer en el capítulo 2 de Hechos. ¿Qué leemos en el capítulo 2 de Hechos? Que el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre todos los discípulos que estaban reunidos esperando la promesa de Jesucristo de recibir el Espíritu Santo. Y sobre los 120 pudo venir el Espíritu Santo. Entonces, esto dio lugar a que el apóstol Pedro comenzara con su primer mensaje en el capítulo 2 de Hechos, donde no todos los que estaban presentes ahí, muchos judíos, pero por lo menos 3,000 personas recibieron las muchas palabras con las que el apóstol Pedro les testificaba y les exhortaba. Esto dice el capítulo 2 de Hechos, versículos 40 y 41. Dice acá: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto fue por el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los discípulos. De tal manera que nos dicen estos versículos que recibieron la palabra de Pedro, esta exhortación y este testimonio, por lo menos 3,000 personas, los cuales se unieron inmediatamente con los apóstoles. Podemos notar aquí algo que es muy interesante. El apóstol Pedro, si vemos aquí cómo comienza a hablar en estos discursos del capítulo 2, del capítulo 3, del capítulo 4 y más adelante, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pedro habla diferente a lo que encontramos en los evangelios. ¿Por qué notamos esta diferencia? Por una razón: porque ahora el apóstol Pedro y los demás apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Una lengua de fuego, nos dice Hechos capítulo 2, versículo 3, reposaba sobre sus cabezas. Esto es súper interesante. La manera de hablar de Pedro era diferente, porque ahora, con la llenura del Espíritu Santo, ellos reposaba una lengua de fuego, un fuego en su interior, con el cual podían testificar de la crucifixión de Jesucristo, de la resurrección del Señor y también del arrepentimiento, para que pudieran formar parte del reino de Dios. Entonces, podemos notar que el apóstol Pedro ahora habla diferente por esta lengua de fuego que reposaba sobre su cabeza. Esto dice Hechos capítulo 2, versículo 3. Con este fuego salieron palabras llenas de espíritu y de vida, como dijo Jesucristo en Juan capítulo 6. Las palabras que yo les hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Este espíritu y esta vida encendieron los corazones de las personas que estaban escuchando el testimonio y la exhortación del apóstol Pedro. Ya no era aquel Pedro que hablaba de manera suelta, de manera descuidada, de una manera torpe o de una manera descuidada, siendo motivado por sus sentimientos y por sus emociones. Ahora era un hombre lleno del Espíritu Santo, y con este poder del Espíritu Santo podía hablar y podía testificar. Hechos 1:8 nos dice que Jesucristo les habló a los discípulos cuando estaba subiendo a la derecha del Padre, y los discípulos estaban viendo a Jesús. Jesús se despidió con estas palabras: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cumplimiento de esta promesa de Jesucristo sobre sus discípulos se estaba llevando a cabo, se estaba cumpliendo. Ellos estaban testificando con el poder del Espíritu Santo. Este es un gran poder, amados hermanos. Sé que se puede escuchar de un poder del Espíritu Santo para otras cosas, y por supuesto que sí. Pero este poder de testificar a muchas personas
a través del Espíritu Santo es impresionante. Aquí radica el poder del Espíritu Santo, en una palabra llena de fuego para testificar de parte del Señor. Esa lengua de fuego que reposó sobre los apóstoles, también reposa ahora sobre nosotros, y tú y yo tenemos una manera distinta de hablar en estos tiempos, porque hemos sido llenados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú y yo hemos sido sellados con ese precioso Espíritu Santo, y ahora podemos testificar con esta lengua de fuego, no solamente en el lugar donde estamos, sino en muchos otros lugares. Entonces, podemos ver a un Pedro distinto. Este Pedro, el apóstol, ahora lleno del Espíritu Santo, tenía el poder para hablar y testificar y exhortar a todos los que estaban presentes en su primer mensaje, en su primer discurso. De tal manera que todos los que escucharon el mensaje de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, se compungieron de corazón, se arrepintieron y sus corazones fueron encendidos y se unieron a la iglesia. Eso está impresionante. El corazón de ellos fue cautivado por la palabra del apóstol Pedro. La palabra compungir, que aparece en el capítulo 2 de Hechos, versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta palabra compungir significa perforar hasta atravesar. Es decir, el poder que recibió el apóstol Pedro para testificar, para exhortar, eran palabras llenas del Espíritu Santo. Esta lengua de fuego que reposaba sobre él, ahora estaba perforando y estaba atravesando el corazón de todos los que estaban escuchando su primer mensaje. ¡Qué tremendo, amados hermanos! El poder del Espíritu Santo tiene esta capacidad de perforar y de atravesar el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque no son nuestras palabras. Son las palabras del Espíritu de Cristo. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo daría convencimiento de pecado al mundo. Así que podemos darnos cuenta que las palabras de Pedro estaban compungiendo el corazón de los oyentes. No de todos, pero por lo menos de 3,000 personas en su primer mensaje. Estaban experimentando esta palabra llena de fuego del Espíritu del apóstol Pedro, y estaban siendo perforados y atravesados por cada palabra que salía del apóstol Pedro. Era una lengua de fuego reposando sobre él. El apóstol Pedro habló con poder y entendimiento espiritual en su primer discurso, aquí en Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro, en su primer mensaje, citó, por ejemplo, a Joel capítulo 2, del versículo 28 al 32, y también un salmo de David, el 16, versículos 10 y 11. Pedro entendió lo que antes no entendía. Cuando el Señor Jesucristo le dijo por primera vez a sus discípulos que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas lo iban a hacer sufrir mucho y que lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar de entre los muertos, Pedro no le entendía, ni tampoco ninguno de los discípulos. Nos dice Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 23, que Pedro tomó aparte al Señor Jesucristo y comenzó a reprenderlo y le dijo lo siguiente: Dios no quiera eso para ti, Señor. Eso no te puede pasar a ti. ¿Cómo es que tienes que morir? ¿Por qué le dijo esto Pedro al Señor Jesucristo? Por una razón, porque el apóstol Pedro no tenía el entendimiento que recibió después de haber recibido el Espíritu Santo. Para este momento, el apóstol Pedro y los demás apóstoles no sabían que la muerte de Jesucristo ya era bajo el previo conocimiento de Dios, que era parte del plan y del propósito de Cristo para venir a esta tierra. Pero ahora, en este capítulo de Hechos, capítulo 2, con el poder del Espíritu Santo, con muchas palabras, nos dice la Escritura,
Pedro testificaba y exhortaba de estos acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Lo que antes no entendía: la crucifixión de Cristo y la resurrección. Antes no lo entendía, pero ahora sí. Después de recibir la llenura del Espíritu Santo, no habló como solía hacerlo anteriormente. Hablaba ahora y testificaba con otra lengua, con otras palabras, con otro lenguaje. Era un lenguaje espiritual porque reposaba una lengua de fuego sobre él, de tal manera que sus palabras eran palabras llenas de fuego que atravesaban y perforaban a todos los que escuchaban su mensaje. Es un Pedro diferente, es un Pedro distinto por la llenura de su Espíritu Santo. Ahora tú y yo hemos sido llenos también del Espíritu Santo. Debo mencionar también algo en relación a la lengua de fuego que aparece en el capítulo 2 de Hechos, versículo 3. Esta lengua de fuego que apareció sobre la sobre la cabeza de todos los apóstoles que estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo, la promesa que Jesús les anunció, es muy diferente esta lengua, abismalmente, a la lengua que aparece descrita en Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. En estos versículos se nos habla de una lengua pequeña que tiene un poder impresionante en nuestro cuerpo, capaz de encender un gran bosque con una pequeña chispa, con una pequeña llamita. Nuestra lengua es capaz de encender un bosque completo. La lengua, con esa chispa pequeña, puede encender un gran fuego. Y la lengua, cuando enciende un fuego, como nos lo está diciendo aquí Santiago, pues puede ser influenciada por el mismo infierno. De eso está hablando aquí el apóstol Santiago. Voy a leer estos versículos. Dice aquí Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, dice aquí Santiago. Y versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense lo que nos dice aquí el apóstol Santiago, que la lengua es un miembro pequeño en nuestro cuerpo, pero tiene la capacidad de poder encender un gran bosque, dice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque nuestra lengua puede ser influenciada por el mismo infierno. Nuestra lengua puede ser un mundo lleno de maldad. Todo lo contrario a lo que estamos leyendo en Hechos capítulo 2, versículo 3. Esta lengua de fuego que reposa sobre nuestra cabeza por la llenura del Espíritu Santo. Esta lengua con la que hablamos ahora de una manera distinta. Bueno, debo decirles que esto que dice Santiago, pues tú y yo podemos ser una lengua influenciada por el mismo infierno. Esa es la verdad. Pero la manifestación y consumación completa de esto que está escribiendo el apóstol Santiago, de que esta lengua es inflamada por el infierno, la encontraremos en la persona del anticristo y del falso profeta. Estas dos personas, con sus discursos, con una pequeña chispa que digan, con un pequeño tuit que manden, ¿de acuerdo?, encenderán al mundo entero. Por su parte, el anticristo, con sus discursos de una falsa paz y una falsa seguridad, va a seducir al mundo entero. De esto nos habla el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Por otro lado, el falso profeta hablará como dragón, aunque tenga una apariencia de cordero. Apocalipsis 13, versículo 11. La consumación de esta lengua influenciada, inflamada por el mismo infierno, esta lengua que también es un fuego y es un mundo de maldad, su consumación la vamos a ver en el anticristo y en el falso profeta. Estas dos personas van a tener una lengua de fuego que al igual que la lengua de fuego con la que el apóstol Pedro estaba hablando a los judíos y tenía el poder de compungir sus corazones, de atravesarlos, de perforarlos por todos lados, ese mismo poder
pero no del Espíritu Santo, tendrá el falso profeta y el anticristo. Las palabras de estos hombres van a cautivar a la gente. Las palabras que anuncien van a atravesar y a perforar. Será un fuego que va a encender el corazón de muchas personas en este mundo. De tal manera que el mundo entero dirá: ¿quién como la bestia? Porque serán cautivados no solamente por sus señales, por sus milagros del falso profeta, sino aún por las palabras que van a anunciar. Esta lengua de maldad, esta lengua de fuego, influenciada por el mismo infierno, no es la misma lengua de la que nos habla Hechos capítulo 2, versículo 3. La lengua de Hechos 2, versículo 3 es una lengua que reposa sobre ti y sobre mí, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la consumación de esta lengua perversa la vamos a ver manifestada en la persona del anticristo y de su falso profeta. El poder del Espíritu Santo vino del cielo sobre los apóstoles para hablar y testificar con poder, con una lengua de fuego ardiente. Si leemos Hechos, nos vamos a dar cuenta que en el desarrollo de cada capítulo, cada palabra que salía de las bocas de los discípulos, cada sanidad, cada liberación de espíritus inmundos, todo, absolutamente todo fue realizado con el poder del Espíritu Santo, con este precioso poder del Espíritu Santo. Una vez, amados hermanos, que fueron añadidos esas 3,000 personas después del primer mensaje del apóstol Pedro, vemos una dinámica espiritual interesante en el capítulo 2 de Hechos, del versículo 42 al 47. ¿Cuál es esta dinámica? La dinámica de la iglesia. Todas estas personas que pudieron recibir el testimonio del apóstol Pedro en su primer mensaje, ellos fueron incluidos en esta dinámica que nos narra Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47, la dinámica de la vida de iglesia. Dice Hechos 2, del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta dinámica de la iglesia es hermosa y tenemos que luchar y buscarla. Tú, como miembro de la iglesia, tenemos que buscar esta dinámica espiritual. En esta dinámica nos dice el versículo 47 que acabo de leer, que el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Hay una característica distintiva de estas personas que eran añadidas a la iglesia por el Señor cada día. Dice la Biblia que perseveraban. En Hechos capítulo 1, versículo 14, antes de que los apóstoles fueran llenos del Espíritu Santo, nos dice la Biblia que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego.